Salmo 24, yo sé que pues el Señor siempre nos enseña, nos habla, nos muestra. Viene a nosotros recuerdos que no son recuerdos que, pues sí, el Señor nos enseña acá de los recuerdos, ¿no? ¿Verdad? Que a veces acordamos, ay, mira esto pasó, este canto, ¿cuál? Siempre el Señor, Él saca, dice que cosas viejas y cosas nuevas de su baúl de recuerdos, ¿verdad? Y nos gusta mucho entrar en el baúl de los recuerdos de Jacob, de Isaac, de Abraham, de David, porque cada parte o cada caminar de la vida de ellos nos mostró algo de nosotros también. Y no están lejos ellos de nosotros, sino que ellos tuvieron experiencias que nosotros también hemos estado teniendo. Y por eso podemos ahora compenetrarnos más con la forma en que ellos buscaban a Dios, cómo ellos respetaban la presencia de Dios, cómo anhelaban la presencia de Dios. Antes no lo entendíamos, pero ya lo estamos entendiendo. Y sabemos que esto es inducido por el Espíritu de Dios en nosotros, que nos impulsa, nos constriñe, nos impulsa a buscar en esa presencia. Porque dice que el Espíritu de Dios tiene esa facultad de impulsarnos. Por esa razón Él es el que nos impulsa, no somos nosotros mismos. Nosotros solamente obedecemos al impulso del Espíritu. Y esto pues no viene de más nadie, sino de Dios. Por esta razón yo quería leer aquí en el Salmo 24 unos cuantos versículos hasta el 6, del 1 al 6, donde dice, y sabemos que es David en toda su expresión a Dios, porque él conoció a Dios desde pequeño y no se detuvo, porque él que lo pueda conocer y se detiene, pero él siguió conociendo a Dios en todas las facetas de su vida. Nosotros necesitamos eso, necesitamos conocer al Señor en todas las facetas, en facetas difíciles, en facetas fáciles, en facetas en las cuales tenemos que clamar a Dios, en facetas donde todo parece de color de rosa, en cada área de nuestra vida. Y David vio en cada área de su vida, vio la mano de Dios. Y esto es buscar el rostro de Dios en cualquier situación. Buscar el rostro de Dios no es buscar una cara con dos ojos, una nariz, una boca. Es buscar su presencia. Por eso ese era el deseo de Él siempre, de que tu rostro, Señor, he buscado, es tu rostro. Lo que está buscando era la presencia de Dios. Y sabemos que a veces anhelamos rostros que ya no están alrededor nuestro. Yo anhelo ver el rostro de mi mamá, de mi papá, de mis abuelos, ¿verdad? Pero no es en sí el rostro, un rostro ya envejecido, sino su presencia, ¿no? De los recuerdos tan lindos que uno tiene de aquellos que aportaron en nuestra vida. Pero en el Señor lo bueno es que está vivo. Y lo bueno del Señor es que siempre que buscamos su rostro lo encontramos. Esa es la buena noticia. Que tenemos nosotros la oportunidad de decir, Señor, yo tu rostro buscaré. Como decía, hay cantos que dicen así. Pero quiero leer esto porque esto habla de eso. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. O sea, toda la totalidad de la tierra. David reconoce que todo es de Dios. Que ahí no hay nada, ni una hormiguita, ni nada. Todo es de Él, por Él y para Él. Él está consciente de eso, un hombre de campo. Él era un hombre que cuidaba ovejas, él sabía el tiempo de lluvia, tiempo de frío, él sabía cómo era el trabajo con las ovejas. El mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, este recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, como lo hizo Jacob. Así dice la traducción, otra traducción que me gustó mucho, que dice, aquí dice, los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Pero en esa otra traducción me llamó la atención porque dice, los que buscan tu rostro como lo hizo Jacob. Y sabemos que Jacob anheló el rostro de Dios, o sea, anheló la presencia de Dios a como diera lugar, a como Él diera lugar. En el carácter que nosotros vemos aquí, y este salmo pues tiene que ver con lo que ocurrió con todo históricamente, hablando de lo que Él recibió de la historia de Jacob, como él siendo
alguien que no merecía tener la promesa, él la buscó, él la anheló, porque aquel que la iba a recibir no la apreció, que era su hermano Esaú. Él no le interesaba, él no tenía conciencia de la importancia en el momento en que él se la cedió a su hermano por un plato de lentejas, por algo que pasajero, ¿no? Sí, mata el hambre al momento, pero a las 3 horas estás igual. O sea que era algo pasajero, pero él lo evaluó a ese punto. Y por esta razón Dios puso sus ojos en Jacob, porque Jacob, siendo como era y siendo un muchacho que podemos ver aquí sus altas y sus bajas, en su corazón él tenía el encontrarse con la presencia de Dios a como diera lugar, a como él creía que podía dar lugar. Y esto, ¿sabes qué? Esto le agradó a Dios, porque de una forma o de otra, ¿verdad? El querer buscar ahí su presencia no era fácil en aquellos tiempos. Un joven, pues cuando murió Abraham, que era su abuelo, el que le dejó toda esa herencia. Recuerdan ustedes que Abraham tuvo a Isaac. Isaac solamente tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Y Esaú, que nació primero, vemos que Jacob nació agarrado del calcañar de Esaú. Ese iba a salir primero, pero al otro se le adelantó. Pero dice que nació agarrado del calcañar de su hermano. Y claro, no pudo adelantársele, entonces aquel nació primero y vino a ser el primogénito. Pero no tenía la facilidad o no tenía el corazón, y siempre fue más bien un hombre de campo, un hombre de casa, un hombre de estar fuera, tenía otra visión. Y Jacob, yo creo que Jacob, esto no está en la Biblia, pero yo saco en consideración que escuchaba mucho a su abuelito Abraham, porque cuando muere Abraham ya tenía él 16 años, ellos dos tenían 16 años. Ustedes saben muy bien que cuando uno es chico, oye mucho a los abuelos. Yo tengo muchos recuerdos de mis abuelos, más que de mi mamá, fíjense, porque mi abuela se sentaba y me ponía a contar, y decirme, y esto no se hace, esto no se hace, esto no. Y claro, más la oía porque ella pues nos ponía más atención en ese sentido, porque éramos muchos. Y esto ocurrió con Jacob. Jacob comenzó siendo un hombre de casa, de estar en la casa, era un hombre de reposo. Él escuchaba que uno de ellos dos iba a cargar con la promesa de que un día a través de ellos iba a venir la línea esa real para que naciera el Mesías. ¿Y sabes qué? Eso le gustó a Jacob. Y digo, yo quiero esto, no me corresponde a mí, pero yo lo quiero. Yo lo quiero a como dé lugar, pero yo lo quiero. Y él lo anheló y lo alcanzó. ¿Por qué? Porque él lo valoró. Cuando nosotros verdaderamente valoramos lo que Dios ha hecho con nosotros o por nosotros, eso ensancha nuestro corazón. Y comienza el Señor a preparar ese camino, porque sabe que tú vas caminando por un lugar correcto. Y a veces muchas asperezas y muchas cosas, porque Jacob fue un hombre que tuvo muchas altibajas. Fue un hombre que procuró de una forma, posiblemente no era la correcta, de apropiarse de la herencia. Y la herencia era una palabra de la boca de su papá Isaac. Esa era la herencia. No era una herencia de decir aquí te dejo una cuenta bancaria, no. Era una palabra de bendición que iba a salir de la boca de Isaac. ¿Saben ustedes que los antiguos, como ahora estamos entendiendo, el poder de la palabra increíble, la bendición que daba? Por esa razón, cuando Jacob fue a morir, él empezó a bendecir cada hijo y darle una profecía a cada hijo. Y terminando de dar todo eso, él expiró. ¿Por qué? Porque era importante para que se cumpliera. Ellos sabían que la palabra que salía de la boca era algo que era sagrado. Y todo lo que es bueno, ¿verdad? Y todo lo que es amable, y todo lo que tú puedas dar en esa bendición, se cumple. Y por esta razón, él procuraba que su padre le diera una palabra de bendición para él poder caminar en esa palabra. Como estamos nosotros haciendo ahora, que sabemos la palabra que ha sido dada por Jesucristo desde un principio, cuando él dice, y es necesario que yo me lleve muchos hijos a la gloria. Y todo aquel que cree en mí me pertenece, es hijo. Y todas las palabras de bendiciones, porque tenemos tantas promesas que son tantas promesas que podemos llenar un libro de promesas.
Y todas esas cosas son cosas que se están cumpliendo. Estamos creyendo la palabra que Dios ha dado. Y todas estas cosas, pues, en todo el tiempo que vivió Jacob y Esaú, que representan dos tipos de creyentes. Esaú representa al creyente carnal, natural, que se apropia a la tierra, a las cosas naturales, a los beneficios de la tierra, a los beneficios del reino. Pero Jacob representa al creyente espiritual. Ustedes saben que hay dos tipos de creyentes. En toda la Biblia vamos a ver siempre dos tipos de gente. Vemos nosotros a Abel y a Caín, que uno representa el espiritual, que es Abel, y Caín, que presenta una ofrenda de la tierra, representa al creyente natural, que piensa que podemos alegrar a Dios con algo natural. Dios no se alegra con algo natural. Él se goza cuando nuestro corazón se abre y decimos: Señor, mira, toma mi corazón, yo ensancho este sitio y yo soy la que me doy a ti. Y eso le agrada a Dios. Dice, al Señor no le agrada montones de machos cabríos, ni ovejas, ni nada. Él se agrada un corazón verdaderamente arrepentido, un corazón entregado, un corazón sometido a Él. Por eso dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de mano y puro de corazón. Porque al monte de Jehová no podía subir todo el mundo. Ese era un lugar. Cualquier persona que tuviera un defecto físico, fíjense, aunque está diciéndolo, ya no es así. Porque ahí ya el Señor no se basa en eso. Pero lo natural mostraba cualquiera que tuviera una deficiencia no podía subir al monte, a ese monte de Sión. No podía subir, no estaba capacitado. Ahora sabemos que el Señor mandó decir: ven y busca los cojos, los mancos, lo que el Señor no quiere, y tráelo a mi casa para que se llene mi casa. Ahora sabemos que la actitud de Dios es que todos podamos entrar, pero con un corazón abierto a Él. Y esta era la condición que tenía Jacob. Jacob quería eso, pero había tantas cosas que impedían, y lo más que impedía pues era su hermano y su papá. No podía eliminarlos, ¿verdad? Porque tenía que salir una bendición de la boca del Padre, porque solamente así podía alcanzar la promesa. Y sabemos que se disfrazó. Él se disfrazó, se puso ropa del hermano, se puso pelo porque el hermano era muy velludo, hasta él se transformó para robarle la identidad. No piensen ustedes que eso de robar la identidad es nuevo. Eso viene del tiempo desde el tiempo de Jacob. Él se disfrazó de Esaú y se presentó al padre, y como el padre Isaac estaba ya ciego, porque ya no veía, era fácil engañarlo. Pero él sentía que esa era la voz de su hijo Jacob, pero la ropa olía al otro y tenía pelo, no, era el otro, pero parecía la voz, pero como no veía, pues se le hizo fácil dar la bendición. Cuando él se acercó al padre, le dijo: Padre mío, dame esa bendición que tú tienes reservada, que tanto me han contado, que tú tienes una bendición muy grande, que es la herencia que vamos a recibir, mi hermano y yo. Y ya tú estás ancianito, tú sabes, ya tienes que darme la bendición. Lo convenció. Él era muy dado a la mamá. Él estaba siempre unido con su mamá, y el otro con el papá. El otro tenía papita y esta tenía mamitis. Y la mamá fue la que preparó todo. Le dijo: tú prepárate, yo te voy a hacer un guisado como le gusta a tu papá. Y entonces, como ya el otro, pues, ya sabía el otro que iba a traerle el guisado para que le diera la bendición, se le adelantó. Y entonces la madre dijo: yo voy a hacerle guisado, yo se lo voy a dar para que tú tengas la bendición, porque el otro no va a valorarlo. Y ella hizo todo, hermano. Yo quiero que lo leamos porque cuando vemos estas cosas decimos: caramba, la verdad que Jacob no se merecía esto. ¿Sabes que sí? Porque Jacob tenía un corazón en la búsqueda de Dios, y eso es lo que Dios buscaba, aunque lo buscó de esa forma. Vamos a ver en Génesis 25, verso 21. En el verso, a ver, espérense un poquitico más acá, 27, el verso 27, Génesis 25, 27 dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Él era un hombre quieto, un hombre de meditación, un hombre que pensaba, un hombre que oía, porque un hombre quieto está hablando de aquellas personas que escuchan. Hay mucha gente que no escucha,
nunca aprenden. Pero él era un hombre que escuchaba, dice, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, pero Rebeca amaba a Jacob. Uno se dio a uno y otro al otro, pero bueno. Y hizo Jacob un potaje volviendo Esaú del campo cansado y dijo a Jacob, te ruego que me dejes comer de ese guiso rojo porque estoy muy cansado, porque por tanto fue llamado su nombre Edom, que quiere decir rojo. Y Jacob respondió diciendo, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me va a servir la primogenitura? Si acá uno va a morir, si yo no... ¿Qué cosa? Que de nosotros va a venir el Mesías. ¿Cuántos años tiene que venir para que eso sea? No, nada, yo me voy a morir. Así que yo te la vendo, nomás que me deje guisado ese que está muy rico. Parece que hacían guisos muy ricos, ¿no? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él lo juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Y aquel dijo, ya es mía, porque no salió de mí, salió de él. Vamos a ver el verso siguiente que sigue, el capítulo 27. Verso 1 dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y dijo, hijo mío, y él respondió, sí, heme aquí. Él le dijo, mira, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa. Y hazme un guisado como a mí me gusta, tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado, tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta, y tú les llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo soy lampiño, o sea, no tengo pelo. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador, entonces va a traer sobre mí maldición en vez de bendición. Y su madre le dijo, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelo. Entonces él fue, los tomó, los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba, y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte del cuello donde no tenía vello con las pieles del cabrito. Y entregó los guisados y el pan que había preparado de mano de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú tu primogénito, he hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Oye, porque hizo la cosa rapidísimo, ¿no? Nosotros tenemos que descongelarlo, sacarlo, ponerlo ya. Lo hizo todo tan rápido. Dice, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. La primera mentira. Bueno, e Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, que lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela, comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó a Isaac, comió, le trajo también vino y bebió, y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, mire el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Y sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti, sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, benditos los que te bendijeren.
Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano vino con la casa. Y ahí fue donde se armó la cosa. E hizo él también guisado y le trajo a su padre y dijo: padre, levántese y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac le dijo: ¿pero quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo lo que antes que tú viniese? Yo lo bendije y será bendito. Mira el poder de la palabra. Yo lo bendije y ya se va a hacer bendito. Eso yo no lo puedo recoger. Esa bendición yo no la puedo cambiar. Ya la di. Qué poder de la palabra, ¿verdad? Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, exclamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. No te puedo bendecir a ti como lo bendije a él. Ya, él se llevó todo. Y Esaú respondió diciendo: bien llamaron su nombre Jacob, que quiere decir suplantador, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura y ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no ha guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervo a todos sus hermanos de trigo y de vino, le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac le dio una bendicióncita, pues la raspita, como decimos nosotros. Pues ya había dado toda la grande bendición. He aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Eso fue todo lo que dijo. ¿Y sabe lo que tuvo que hacer Jacob? Bueno, ya sabemos la historia. Tuvo Jacob que huir, porque él dijo: yo, cuando muera mis padres, yo lo mato. Y era un hombre tremendo, porque era un hombre diestro en la casa. Y entonces ella le dijo: huye a casa de mi hermano Labán, allá huye a casa de mi hermano, y allá vas a estar hasta que se le quite eso a tu hermano. Porque está dada la palabra que dice: y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu servicio. O sea, se va a arreglar la situación. Vaya, hablando nosotros más claro. Pero cuando pasa un proceso, sabemos en la historia que cómo fue la vida de Jacob. Fue una vida de altas y bajas. Llegó allá a encontrarse con su tío lo explotó, le cambió el salario 10 veces para abajo, no para arriba, no, porque aquí es para arriba. No, dice 10 veces le cambió el salario, le decía: mañana vamos a bajar el salario. Le dio una esposa en lugar de la otra. Bueno, fue horrible. Finalmente terminó con 4 esposas. Se fue regando la cosa porque las soluciones que buscaba, la buscaba por sí mismo. Y pasó el tiempo y pues ella no sabía cómo iba a salir de ese atolladero ya, pues ya no podía salir de su suegro, que era su tío. Y entonces llegó un momento que Dios le dijo: óyeme, salte y vuélvete a la tierra prometida. Él ya se había salido hasta la tierra prometida, que de la tierra prometida Isaac nunca salió. Isaac se puso en la tierra prometida todo el tiempo y de ahí sabía que no podía salir. Y él se salió. ¿Por qué? Porque estaba huyendo del hermano. Y él se salió y estuvo años, empezó a tener hijos y alcanzó a tener pues ya un montón de hijos. Ya vemos ahí que tenía pues ya 11, 12 hijos ya. No sé si Benjamín había nacido, no, todavía no había nacido Benjamín. Tenía 11 hijos. El último era José. Y entonces fue cuando Dios le habló y le dijo: mira, ya has estado demasiado tiempo ahí, vamos a empezar a ponerte las cosas en orden. Y yo quiero leer esto, hermano, porque es tan interesante lo que ocurrió aquí. Vamos a leer un momentito aquí. Cuando él huye, sabemos en la historia que él salió huyendo por todo ese desierto
Y ahí en ese desierto él se cansó y se acostó a dormir, agarró una piedra y lo usó de almohada. No sé cómo pudo dormir con una piedra de almohada, la verdad, yo no hubiera dormido con una piedra de almohada, pero bueno, puso una piedra ahí, se durmió y comenzó a tener un sueño que había una escalera. Y comenzó a ver la escalera aquella donde subían y bajaban los ángeles. Y él creía que él había perdido el propósito de buscar el rostro de Dios, por todas las cosas que hizo, en la forma que lo hizo, con trampas. Y entonces él comenzó a soñar con esa escalera que dice que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocando el cielo. Eso está en Génesis 28, verso 10. Génesis 28, verso 10. Entonces, cuando él despierta, él se da cuenta que Dios le está mostrando un vehículo seguro. Y ese vehículo seguro es la presencia de Dios para él. Entonces él se llena de miedo, dice: Dios mío, Dios está en este lugar, Dios mío, Dios está en este lugar. Señor, si tú me bendices y permites que todas las cosas salgan bien, yo regreso aquí, yo te bendigo. Y comienza a dar una bendición a Dios. Porque a veces cuando nuestro andar comienza así, en esa actitud pensamos: Dios ya no está, ni se entera, ni que yo existo en la tierra. Dios sabe, aún tus cabellos están contados por Él. Dios tiene control de todo. Dios sabe todo. Dios sabe nuestro acostar, nuestro levantar, nuestro ir, nuestro venir. Él sabe todo. Él sabe todo, es nuestro creador, aparte es nuestro Padre. Y eso le dio a él una garantía de que de alguna forma él iba a regresar otra vez a la tierra prometida. Dijo: ay, esto me da fuerza. Y siguió. Y fue cuando llegó allí, todo aquello que pasó. Pero el Señor le recordó que él tenía que volver allí donde él había ungido la piedra. Porque él agarró esa piedra, la ungió y dijo: Señor, yo te voy a seguir bendiciendo, pero te voy a bendecir cuando yo regrese aquí de nuevo. Y yo bendigo esta piedra en este momento porque tu presencia está aquí y yo regresaré. Y dio una palabra de seguridad de que él regresa a la tierra prometida. Y así pasó, pero pasaron años. Cuando pasaron años, después que él vio toda esta visión, todo lo que vio y todas estas cosas, entonces el Señor comienza a tratar con él. Pero ya teniendo una familia tan grande, donde ya no aguantaba, donde ya sentía que no estaba prosperando ni en ningún aspecto, ni espiritualmente ni nada, porque aquel hombre pues realmente lo explotó. Y Dios le dijo: óyeme, ya, regrésate a la tierra prometida, regrésate a las promesas que el Señor te da, regrésate a las promesas que Dios te da, levántate. Él se levantó con sus 4 mujeres y sus 11 niños y agarró con la tierra prometida. Pero ¿sabes qué? Que tenía un problema muy grave. Él decía: ¿y si se encuentra mi hermano conmigo, me mata a los hijos? Pues me lo va a matar. Pero Señor, tú me estás diciendo que regrese a la tierra prometida, pero ¿qué voy a hacer yo? Si mi hermano me encuentra, me mata. Y él estaba en una inquietud muy grande, porque él amaba a sus hijos y él sabía que su hermano iba a cumplir la promesa esa de vengativa, ¿no?, que tenía, que por lo que había hecho, porque él conocía cómo era el carácter de su hermano, él sabía cómo era. Pero Dios estaba tratando con su hermano. Eso no lo sabía él, pero estaba tratando primero con él, porque tenía que también bajar su rostro y decir: verdaderamente yo engañé y yo hice cosas inapropiadas, pero ¿sabes qué, Dios? Yo quiero que se cumplan esas promesas en mí. Y eso fue lo que vemos nosotros, que cuando él desciende y comienza él a caminar, y llega un momento en que pues, ¿qué voy a hacer, Dios mío? ¿Qué voy a hacer? Y él se va solo. Él se va solo ahí, donde había un arroyo, allí se va solo ahí a meditar en Dios. Señor, ayúdame, ¿qué debo hacer en esta situación con mi hermano? Yo tengo que vivir donde vive mi hermano. Me va a matar la mujer y los hijos. Y entonces él se acerca allí, y ahí se le presenta el ángel del Señor, y comienza él a luchar con el ángel del Señor para que lo bendiga, para que le dé una bendición, una garantía de vida. Y comienza a luchar con ese ángel. Realmente lo que estaba luchando era con el Señor. Entonces le decía: déjame. Y él le decía, Jacob le decía: no te voy a dejar si tú no me bendices. Yo no te dejo. Yo te dejo si tú me bendices, pero no te voy a dejar. Yo necesito esa bendición.
porque yo no puedo habitar en esa tierra de la promesa teniendo este fantasma. Y finalmente, pues es bendecido. Y ahí él es bendecido y él ve el rostro del Señor. Pero cuando él ve el rostro del Señor, él ve otro rostro. Pero es el Señor. Cuando él sale de esa lucha espiritual, porque son luchas espirituales, la hemos tenido, sabemos lo que es una lucha espiritual cuando nos vemos en una situación que ahí clamamos, Dios mío, y ahí está que entramos en reposo, porque ese es el plan de Dios, que entremos en el reposo. Cuando él salió de todo eso, dice aquí, vamos a ir al capítulo 32. En el verso 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas, sus 11 hijos, pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues, se hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Es que lo cojo de esta lucha, es que lo cojo. Por eso es que los judíos no comen de esa zona, no comen, porque ellos representan el disloque del muslo. Es una cosa que no tiene que ver, pero bueno, hasta ahora dice ahí. Déjame porque, dice, y descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió diciendo, no te dejaré si no me bendice. El varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él dijo, Jacob. O sea, le dijo, engañador. Mi nombre es engañador, usurpador, que era su nombre, es lo que quiere decir Jacob. El varón le dijo, no se dirá más tu nombre, engañador, sino que Israel, que es príncipe de Dios, será tu nombre, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó diciendo, declárame ahora tu nombre, ¿quién tú eres? El varón le dijo, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Sabemos que es el Señor, en Metatrón, el varón de su presencia, en su forma que estaba antes de tener cuerpo físico. Sabemos que el Señor aparece muchas veces como el ángel de su presencia, el ángel de su faz. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Ahí se desató. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Alzando sus ojos, miró, y aquí, saliendo de esa situación, sale cojo. ¿Cómo tú vas a pelear cojo? Pues Señor, pues lo puso cojo. Él cojeaba y se le presentó Esaú. Ahora, con esa deficiencia física, ¿cómo voy a hacerle frente a mi hermano? Y él ya había preparado regalos, le había mandado regalos a su hermano antes de que esto ocurriera, tratando de suavizar el corazón de su hermano. Él mandó regalos y mandó ovejas y bueyes y de camello. Él se había enriquecido de animales. Y comenzó a mandar para que viera a su hermano que su corazón era un corazón simplemente, era un corazón de amor. Y comenzó a mandar y mandar, pero el hermano era riquísimo, no necesitaba nada de eso. Pero saliendo de ahí todo chueco, todo hecho leña, después de pasar todo eso, se encuentra, dice, alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Les dijo, aquí no va a quedar nadie, aquí no va a quedar nadie. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y comenzó a poner los niños atrás para salvar los niños. Y puso a la sierva más adelante. Digo, bueno, la sierva, pero las esposas las puso más allá. Y puso a la sierva y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José fueron los últimos, porque esa era su esposa amada, la que él amaba. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar a nuestro hermano? 70 veces. No le dijeron, los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, no dice la ley que se tiene que perdonar 7 veces. En la ley era 7 veces. Pero en la ley del Espíritu de vida, que es la ley de Jesús,
70 veces 7. Pero él cumplió la ley. Fíjense, y aquí vemos que él viene y no estaba establecida una ley en el monte Sinaí todavía, pero ellos sabían que había una ley que tenía que, y él se empezó a postrar 7 veces, chueco así como estaba, delante de su hermano. ¿Cómo se levantaría? Y caminaba otra vez, y otra vez se postraba, y el hermano mirándolo, era un cazador fuerte, viendo a su hermano cómo se estaba humillando, porque eso era una humillación tremenda. Lo veía todo chueco, pobrecito, con todo el batallón de gente hacia atrás, y postrándose delante de él. Dice, hasta que llegó a su hermano. Él ya no tenía miedo a morir, ya le había visto el rostro de Dios. Él decía, bueno, pues ya Dios me preparó. Dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó. Fíjate, dice que su humilla será exaltado. Pero Esaú, cuando lo vio, salió corriendo y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. ¡Qué tremendo! Pero fue que el Señor preparó a Jacob. Esaú no, Esaú estaba en otra onda, ¿no? Pero el corazón de Jacob ya era otro, ya no era aquel altanero o aquel que quería algo. No, ya había pasado una situación difícil. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y le dijo, ¿quiénes son toda esta gente? ¿Quiénes son todos esos? Y él respondió, son los niños que Dios le ha dado a tu siervo. 11 niños. Luego vinieron las siervas, ella y sus niños, y se inclinaron delante de Esaú también. Los niños, las siervas, todos se inclinaron. Y Esaú le dijo, ¿qué te propones con todos esos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, hallar gracias en los ojos de mi Señor. ¿Qué te propones con todo eso? Tú sabes que yo soy riquísimo, a mí no me va a esto, es que quiero hallar gracia tuya. Y dijo Esaú, tengo